Caminé por las orillas del muelle de latas y bananas y me senté bajo la inmensa sombra de una locomotora Southern Pacific para mirar el ocaso sobre las colinas con casas como cajas y llorar. Jack Kerouac se sentó a mi lado sobre un roto y oxidado poste de hierro. Compañero, pensábamos los mismos pensamientos del alma, débiles y azules y de ojos tristes, rodeados por las nudosas raíces de acero de árboles de maquinaria. La aceitosa agua del río reflejaba el cielo rojo, el sol se hundía en la punta de los picos finales de Frisco. Ningún pez en ese arroyo, ningún eremita en esos montes, solo nosotros, con ojos leganiosos y resaca como viejos vagabundos, en la orilla del río, cansados y astutos. Doy inicio a esta clase en torno a los poemas largos Aullido y Kaddish de Allen Ginsberg con ese otro poema, Sutra del Girasol, del mismo año de Aullido, de 1955, ambos textos que saldrían publicados en 1956 en el libro Aullido y otros poemas, por la editorial City Lights, a cargo del poeta y editor aún vivo, último residuo beatnik de la generación de Ginsberg, 101 años, el poeta y editor Lawrence Ferlinghetti. Era el primer libro, Aullido y otros poemas, era el primer libro y poemario de Ginsberg, y ya al año siguiente, en 1957, el poeta Fernando Alegría en Chile, para la SET, lo traduciría. Yo, sin embargo, en esta sesión recurro a las traducciones del poeta Rodrigo Olavarría, que ustedes pueden encontrar en los libros de Ginsberg publicados en ediciones bilingües por la editorial Anagrama. En esta clase haré un análisis en torno a los temas y anatemas colectivos e individuales en, como dije, los poemas largos Aullido y Kaddish de Allen Ginsberg. Nacido en 1926 en New Jersey, del matrimonio judío entre Louis Ginsberg, poeta y profesor, y Naomi Ginsberg, rusa expatriada, Allen Ginsberg, desde la década de 1950, se volvería uno de los más respetados escritores de su generación. Dichos poemas, Aullido y Kaddish, dan cuenta de, por una parte, el contexto psíquico de las ciudades y las personas posterior a las guerras mundiales y sus efectos insólitos, y por otra parte, la expresión literaria que esa situación involucra. En Aullido, la crítica se vierte contra la civilización industrial y capitalista, en todo caso materialista, y los vicios que traza en el mundo y en el sujeto. Y en Kaddish, la madre recién muerta conduce al hablante en un viaje a través de su propia memoria y su relación con los malestares de la existencia. En ambos casos, el detonante de la escritura lo activa el vuelco del poeta hacia los procesos internos, desde donde, en el ámbito de la plenitud de su conciencia y la oscuridad y la iluminación, experimenta la realidad y su amplia oferta de posibilidades y declinaciones y acaso renacimientos. Voy saludando a todo el mundo que va conectándose y saludándome. Estoy aquí en una fría noche tomando mate y dando esta clase sobre uno de los poetas más amados del siglo XX, Allen Ginsberg. La generación de poetas a la cual Allen Ginsberg y otros escritores destacados pertenecen, me refiero a Jack Kerouac, William Burroughs, Neal Cassady, etc.,
Esa generación es llamada la generación beat. Más de alguno acá habrá escuchado de la generación beat, si no, estudiado al respecto. Desde entonces hasta la actualidad se ha descrito a esa generación como una generación disidente de muchachos revoltosos, unos universitarios y otros desertores, que entre el jazz y las drogas, y luego entre el hipismo y el punk, escribían e intentaban mejorar la conciencia de la humanidad. En 1943, en la Universidad de Columbia, Allen Ginsberg, Jack Kerouac y William Burroughs se hacen amigos. En 1954, o sea, 11 años después, en San Francisco, junto a otros poetas como Kenneth Rexroth y Lawrence Ferlinghetti, el poeta editor del que les decía que publicó Aullido, esos tres se volverán, Ginsberg, Kerouac y Burroughs, se volverán las figuras principales de un movimiento contracultural insurgente, el movimiento beat. El nombre, según Ginsberg, surgió de una idea de Kerouac en un bar en 1948, cuando Kerouac se definió a él y a los suyos como parte de una generación que no era la generación perdida de Dos Passos, Fitzgerald, Faulkner, Hemingway, entre otros, previa a Kerouac y Ginsberg, sino que era solo una generación beat, en palabras de Kerouac. Beat es golpe en inglés, así que se trataba de una generación golpeada, de los miserables, los que daban vueltas sin rumbo. Pero años más tarde, el nombre adquirió un sentido más trascendental, propio de un espíritu generacional, ya no solo literario, que a favor de los viajes, las drogas, el sexo y en contra de la guerra, se opuso a la sociedad conservadora, racista, militarista, norteamericana de ese tiempo. Se trataba de un espíritu de búsqueda alegre y espontánea y de experimentación, sin cinismo, sin hipocresía, en una generación que, como Kerouac a fines de los 50 y en los 60 decía, era una generación de corderos, no leones, de hipsters locos e iluminados, de poetas lunáticos zen, etc. En 1993 salió un libro compilatorio de Donald Allen sobre dicha filosofía, la filosofía beat, y que la editorial Caja Negra hace unos años tradujo, la filosofía de la generación beat y otros escritos, si gustan comprarlo. Allen Ginsberg, según en su diario leemos, se servía de las drogas en forma ritual. En sus cartas a William Burroughs, que serían publicadas en las cartas de la ayahuasca, se refiere al peyote, al ácido, al éxtasis, la heroína, la marihuana, como medios para estudiar la propia mente en diferentes estados de alteración de conciencia. En suma, para conocerse a sí mismo. Según él, todas las personas del mundo, desde el presidente hasta los vagabundos, debían encontrar algún líder indígena que los guiara en viajes psicodélicos más allá de sus egos, uniendo así a la humanidad en una comunidad pacifista y antibelicista. Incluso a Pablo Neruda, en una dedicatoria de Ginsberg a Neruda, lo invita a experimentar esa sanación mediante las drogas, los alucinógenos. En la clase al final hablaré al respecto. Esa sanación, por supuesto, se enmarcaba en un proyecto cultural y político que hacía del arte y la poesía un arma práctica de utilidad epifánica, iluminadora, sacralizadora. El arte como plegaria, algo que en Aullido y en Cádiz se aprecia perfectamente. Ahora bien, eso le valió el aprecio, sin duda, de la juventud, pero también el desprecio de varios gobiernos, no solo de Estados Unidos y Europa, sino también de Latinoamérica,
Por ejemplo, el de Cuba, que cuando Ginsberg estuvo allá en 1965, aunque el propio ministerio lo había invitado, luego fue expulsado por sus declaraciones en favor de la libre expresión y de la homosexualidad. Ginsberg era homosexual, no lo había mencionado. Bueno, no importa la orientación sexual de un escritor ni de cualquier persona. Pero en el caso de Ginsberg, literariamente y por lo que pasó con sus textos, en especial con Aullido, que voy a contarles ahora en breve, tiene cierta relevancia. ¿Ah? Y bueno, ya ven que de Cuba lo expulsan precisamente por ser homosexual. Otro tanto le sucedería ese mismo año, en 1965, en Checoslovaquia, donde el pueblo en una fiesta lo nombraría Rey de Mayo, pero el gobierno lo expulsaría por instigar a la juventud en prácticas que se consideraban aborrecibles. Con todo esto, uno se convence de que los beats eran mucho más que excesos. ¿Ah? Eran una idea, una que pretendía la fraternidad de toda la humanidad. En el fondo, lo que en los versos de Sutra del Girasol de Ginsberg, con los que empecé esta clase, que leí al comienzo, lo que en esos versos se aprecia, la amistad entre dos amigos sentados en el vacío de un espacio abandonado, he ahí el foco de los beats, lograr esa unidad, pero a nivel mundial. Jack Kerouac, que en ese poema, Sutra del Girasol, aparece, lo planteó a su manera en su novela Los Vagabundos del Dharma, de 1958, 2 años después de Aullido, en la que se sirve de la cotidianidad de la carretera, de la vida de carretera norteamericana, pero con una visión budista para expresar su deseo de una mejor sociedad. Revisen esa novela, también publicada por Anagrama, hermosa novela sin duda. Esa esperanza de Kerouac hacia fines de los 60, él mismo la perdería, al notar lo poco o nada que iba quedando de la generación beat. No obstante, en esos años, en los años 60, es cuando Ginsberg empieza a adoptar un espíritu budista en su vida y en su obra, por supuesto escribiendo como venía haciéndolo, de la misma manera en que cual vagabundo del Dharma, que avanza sin rumbo, de la misma manera en que vivía, fluyendo en una especie de fervor cósmico, aún pese a la oscuridad. Una importante influencia en la poesía de Ginsberg fue, desde luego, Kerouac, quien en sus novelas empleaba lo que él mismo denominaba la prosa espontánea, una forma de flujo de conciencia como al que Joyce, Eliot y Woolf recurrían, y que Ginsberg adoptó a su estilo en sus poemas. El procedimiento consistía en escribir continuamente lo que la conciencia, alterada o no, iba dictando. Ginsberg trabajó ese mecanismo, pero a partir de una sola idea. Tener una sola idea fija en la mente y recordarla, mantenerla, mientras se va escribiendo en prosa espontánea, en flujo de conciencia, siempre considerándola. Era algo que, según Ginsberg, Walt Whitman, Herman Melville, Henry David Thoreau, Ralph Waldo Emerson habían hecho. En Aullido, como si el texto mismo fuera una completa extensión y exposición de vísceras, de algo orgánico, intestinal, Ginsberg, en un poema en el que todo avanza impulsado por asociaciones lógicas surrealistas, yuxtapuestas, fragmentarias, que repiten, meditan, renuevan, etc., lo dicho, ahí Ginsberg logra acaso la mejor expresión de ese estilo de la conciencia y su espontaneidad. Pero Ginsberg puso su obra al servicio no solo de la vanguardia literaria rupturista con la tradición, sino sobre todo con la cultura y la política. Llegó a ser, whitmanianamente hablando, incluso populista, poéticamente hablando. Aunque siempre libertario, sin partidismos. Ya ven que en la Cuba
de Castro lo expulsan, en Checoslovaquia también, en Estados Unidos, que eran capitalistas, tampoco lo querían mucho, los gobiernos digo. En poemas posteriores a Aullido y Kadich, con la máxima que inventó Ginsberg del flower power, el poder de las flores, y también con sonrisas y mantras, expresiones corporales. Por ejemplo, en Wichita Vortex Sutra, en el poema denominado así, invitará a terminar la guerra de Vietnam mediante una especie de poética mágica y evocativa, o en Oda Plutónica invitará a lo mismo pero en el contexto de las bombas nucleares. Ginsberg dará cuenta ahí en esos versos de ese interés político, de esa ofrenda de valores pacíficos, antibelicistas, con la cual oponerse a la destrucción. Desde luego, en varias ocasiones lo arrestaron. En otros poemas del volumen de Aullido de 1956, por ejemplo América, el poema América, ya venía Ginsberg insistiendo en lo mismo. Aullido, sin embargo, no será tan político ni crítico de la sociedad, al menos no directamente, si bien el poema en sí ya representa una diatriba que al ofrecerla a su generación hace temblar el orden establecido. Además de lo político estaba lo religioso. Ginsberg, aunque venía de familia judía, fue tomando nociones de diversas creencias filosóficas y religiosas, en especial del budismo en filosofía, lo que dio pie a una cantidad considerable de poemas visionarios. El propio Ginsberg contaba que en una época en que estuvo leyendo la poesía de William Blake, poeta del siglo XVIII muy importante, poeta místico, igualmente visionario, en esa época haber oído la voz de Blake como si fuera la voz misma de Dios, pero expresada en voz humana, con ternura y a la vez con gravedad, con las que el creador le hablaría a un hijo. Ese misticismo, por supuesto, cobró consonancia en el uso de drogas para acceder a sitios ocultos de la conciencia. Por cierto, la segunda parte de Aullido fue compuesta toda con peyote y Kadich fue compuesto con anfetaminas, imagínense. Y en ambos poemas Ginsberg progresivamente intenta, más que resolver conflictos, exponerlos, sacarlos a la luz, intentar que el lector, con o sin drogas, pueda visualizarlos. Otro poema posterior, Ballenas, una visita de 1967, fue compuesto con LSD. Esto, si bien en una visita a la India de 1962, Ginsberg se había introducido en la meditación y el yoga, que para él, lo dice explícitamente, significaron algo superior que las drogas en el despertar de la conciencia. Esto para todos los que creen que Ginsberg es drogas y nada más. No, Ginsberg era un buscador, pero su poesía no dependía de las drogas. Él era un genio de por sí, con o sin alteraciones de conciencia mediante alucinógenos. El estudio de las religiones orientales, y en especial de los mantras y su poder rítmico, lo convencieron a Ginsberg de los efectos espirituales de una forma poética que, para frenar el materialismo de la civilización de Occidente, le parecía a él urgente. Por eso en su poesía, que ya en Aullido y Kadich había adoptado un compás de versos largos o versículos a la manera de los versículos bíblicos judeocristianos, en los 60 empezará a aparecer una fórmula de la brevedad, con ritmos que permitan ir sintiendo el cuerpo en la medida en que, respirando y articulando, son recitados o leídos. Pero la idea del poema como plegaria estaba ya en Aullido y en especial en Kadich. El gusto oriental de Ginsberg influirá, no obstante, no solo en su poesía, sino en su propia historia, como lo demuestra el hecho de que en 1972, refugiado en un templo budista, se volverá formalmente budista y morirá como budista, desde luego, en los años 90, 1997.
En lo propiamente rítmico, y conectando ya con la tradición literaria occidental, la poesía de Ginsberg, aunque surgía mayormente del flujo espontáneo de la conciencia, siempre tenderá a lo que se denomina el verso yámbico, a un tipo de verso empleado por los griegos y latinos antiguos y que consistía en escribir en secuencias de versos cuya métrica procedía en sílabas que alternaban entre una no acentuada y otra acentuada, o una breve y otra larga. Pensemos en el comienzo de la Ilíada en griego antiguo: Menin, Aire, Dea, Peleidaos, Aquilios. Por ejemplo, un verso yámbico de 5 pies, o pentámetro yámbico, como se le denomina, sonaría datum, 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 datum. Ese metro era empleado entre los antiguos griegos en poemas de cultos religiosos relativos al nacimiento, la muerte y el renacimiento, como sucedía, por ejemplo, en los ritos en honor a Dionisio, dios de la cosecha y del resurgir de la cosecha después del otoño y el invierno. No es casual, por tanto, encontrar en la poesía de Ginsberg esa base rítmica alterada, pero con ese sentido, como leemos en Aullido y Kadich. Otros poetas que trabajaron esa musicalidad van desde William Shakespeare hasta Nicanor Parra, que si bien este último la flexibilizó aún más, intentando una traducción de El Rey Lear de Shakespeare más chilenizada, como la que publicó en 2004 en Lear, Rey y Mendigo. Vamos a los poemas. Vamos a los poemas Aullido y Kadich. Empecemos con Aullido. El poema más famoso de Ginsberg, Aullido para Carl Salomon, publicado en 1956 en el libro Aullido y otros poemas, implicó un juicio de censura del libro por impudicia, debido principalmente a las alusiones explícitas y constantes de la drogadicción y la homosexualidad en el poema principal homónimo Aullido. Lo que derivó en que el editor a cargo de la editorial City Lights, que publicó el volumen, el poeta Lawrence Ferlinghetti, fuera a dar a la cárcel, imaginen. Con ello, por supuesto, Ginsberg adquirió reconocimiento, la mala fama siempre es buena, y acaparando la atención pública, el poema al final terminó circulando. La corte, tras consultar con los catedráticos que defendieron el valor social y literario del libro, y su poema más relevante, catedráticos que opinaron que un poema que emplea un ritmo a la manera del discurso cotidiano y ordinario, por lo tanto no podía estar exento de lenguaje vulgar, como sucede en el discurso cotidiano y ordinario. Así que la corte dictaminó que no se consideraría obsceno y así censurable un libro que, literalmente cito, tiene cierta importancia social redentora. Eso fue lo que dijo la corte. En parte, toda esa situación convirtió al poema Aullido en el himno de la generación beat. Ese lenguaje de la calle y de la cultura popular de los años 50, en Aullido ya se aprecia desde el comienzo, a la vez que ahí mismo notamos, evidente y celebrablemente, la idea que da inicio a la extensa letanía. Les recito el comienzo. Ups, ¿cómo? Vi las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, hambrientas, histéricas, desnudas, arrastrándose por las calles de los negros al amanecer en busca de un colérico pinchazo, hipsters con cabezas de ángel ardiendo por la antigua conexión celestial con el estrellado dínamo de la maquinaria nocturna
que pobres y harapientos y ojerosos y drogados pasaron la noche fumando en la oscuridad sobrenatural de apartamentos de agua fría, flotando sobre las cimas de las ciudades, contemplando jazz que desnudaron sus cerebros ante el cielo bajo de él, y vieron ángeles mahometanos tambaleándose sobre techos iluminados que pasaron por las universidades con radiantes ojos, imperturbables, alucinando Arkansas y tragedia en la luz de Blake entre los maestros de la guerra, que fueron expulsados de las academias por locos y por publicar odas obscenas en las ventanas de la Calavera, que se acurrucaron en ropa interior en habitaciones sin afeitar, quemando su dinero en papeleras y escuchando al terror a través del muro, que fueron arrestados por sus barbas públicas, regresando por Laredo con un cinturón de marihuana hacia Nueva York, que comieron fuego en hoteles de pintura o bebieron trementina en Paradise Alley, muerte, o sometieron sus torsos a un purgatorio noche tras noche, con sueños, con drogas, con pesadillas que despiertan, alcohol y vergas y bailes sin fin, incomparables callejones de temblorosa nube y relámpago en la mente, saltando hacia los polos de Canadá y Patterson, iluminando todo el inmóvil mundo del intertiempo. Y sigue así el poema, sin parar durante unas 10 páginas. Es una letanía imparable, intempestiva, a la manera bíblica, que hay que recitarla así como un poema casi profético, que habla de cómo la generación de Ginsberg perdió la cabeza intentando buscar una solución a los problemas sociales, políticos, en todo caso históricos, de la guerra, de la opresión, de todo lo que había sido hasta ese momento el siglo XX, el siglo de las 2 guerras mundiales, y que ahora iniciaba y que ahora seguía en la segunda mitad con la Guerra Fría. Vemos ahí en ese comienzo ya todas las alusiones que pudieron efectivamente haber hecho de este poema un texto censurable. Vemos las alusiones a la drogadicción, a la homosexualidad, las alusiones a los órganos sexuales, a las drogas por sus nombres, a las deserciones estudiantiles en las universidades, a las calles nocturnas, bohemias, en que los borrachos y vagabundos deambulaban. Vemos los nombres de las ciudades, Patterson, que fue una ciudad de New Jersey donde todo esto transcurría. Más adelante van a aparecer Brooklyn, el Bronx. En el comienzo del poema está la alusión a las calles de los negros, que se refiere a las calles del Bronx y otros barrios, a los barrios periféricos. Tenemos en ese gran comienzo el gran poema de Ginsberg, que con razón está cifrado para el siglo XX como un poema representativo de lo que era una época. Nos guste o no, estemos a favor o en contra de todo lo hablado, de todo lo referido en el poema, Ginsberg está hablando de una realidad, de algo que existe ahí y de lo cual hasta el momento no se daba mucha cuenta en poesía. Más adelante, en el poema, tenemos... Bueno, voy a pasar inmediatamente a la segunda sección, porque la primera sección es toda así, como lo que recité, y pueden ustedes seguir rastreándola. En la segunda sección, en la segunda parte del poema, que fue la escrita bajo los efectos del peyote, se repite constantemente esta figura como demoníaca de Moloch, que simboliza muchas cosas de las cuales no estamos seguros, ni el hablante lírico en el poema lo está, pero esa es la idea, mantener en suspenso esta figura arquetípica que puede representar
muchos males al mismo tiempo, los males industriales, los males de la enfermedad mental, etc. A ver. La segunda sección del poema Aullido dice así, empieza así. ¿Qué esfinge de cemento y aluminio abrió sus cráneos y devoró sus cerebros y su imaginación? Moloch, soledad, inmundicia, ceniceros y dólares inalcanzables, niños gritando bajo las escaleras, muchachos sollozando en ejércitos, ancianos llorando en los parques. Moloch, Moloch, pesadilla de Moloch, Moloch el sin amor, Moloch mental, Moloch el pesado juez de los hombres, Moloch la prisión incomprensible, Moloch la desalmada cárcel de tibias cruzadas y congreso de tristezas, Moloch cuyos edificios son juicio, Moloch la vasta piedra de la guerra, Moloch los pasmados gobiernos, Moloch cuya mente es maquinaria pura, Moloch cuya sangre es un torrente de dinero, Moloch cuyos dedos son 10 ejércitos, Moloch cuyo pecho es un dínamo caníbal, Moloch cuya oreja es una tumba humeante, Moloch cuyos ojos son 1000 ventanas ciegas, Moloch cuyos rascacielos se yerguen en las largas calles como inacabables Jehovás, Moloch cuyas fábricas sueñan y croan en la niebla, Moloch cuyas chimeneas y antenas coronan las ciudades, Moloch cuyo amor es aceite y piedra sin fin, Moloch cuya alma es electricidad y bancos, Moloch cuya pobreza es el espectro del genio, Moloch cuyo destino es una nube de hidrógeno asexuado, Moloch cuyo nombre es la mente. Y sigue así el poema durante unas 7 páginas, intempestivo, como desde el comienzo, como en la primera sección, pero ya aludiendo a una especie de responsable, este tal Moloch, responsable de de todos los males y vicios del mundo. Ahí se refiere directamente a las condiciones de trabajo de los obreros en Estados Unidos, los obreros en la maquinaria nocturna, en la industria. Se refiere también a los bancos. Recordemos que para Ginsberg, así como para muchos que estuvieron en contra de Estados Unidos durante el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial, la causa de la Segunda Guerra Mundial había sido la codicia, la avaricia, los bancos. Ezra Pound, en una de las primeras clases de este ciclo de letras en línea, lo veíamos hace unos meses. Ezra Pound aludía a la usura, y tiene este gran poema con usura, este gran canto contra la usura en la sociedad moderna de Estados Unidos de los años 20, 30, 40. Y de eso se trata acá un poco Aullido, de ir contra los males que trae un modelo económico que para ese entonces no era del todo, y bueno, hasta la actualidad, no era del todo aceptado por las masas, que había traído miserias, y esto sin que Ginsberg sea comunista, ni mucho menos. Ginsberg, como les decía al principio, no era partidista. Él estaba en contra de los males del mundo y creía que todos los males se podían solucionar con un guía indígena que oriente en el rito de la ayahuasca o con meditación y mantras tibetanos. El poema después sigue con una tercera parte que alude a la dedicatoria del título completo del poema, Aullido para Carl Salomon, y que dice así, esa tercera parte: Carl Salomon, estoy contigo en Rockland, donde estás más loco de lo que yo estoy.
Estoy contigo en Rockland, donde te debes sentir muy extraño. Estoy contigo en Rockland, donde imitas la sombra de mi madre. Estoy contigo en Rockland, donde has asesinado a tus 12 secretarias. Estoy contigo en Rockland, donde te ríes de este humor invisible. Estoy contigo en Rockland, donde somos grandes escritores en la misma horrorosa máquina de escribir. Estoy contigo en Rockland, donde tu condición se ha vuelto seria y es reportada por la radio. Estoy contigo en Rockland, donde las facultades de la calavera no admiten más los gusanos de los sentidos. Estoy contigo en Rockland, donde bebes el té de los pechos de las solteras de Utica. Estoy contigo en Rockland, donde te burlas de los cuerpos de tus enfermeras, las arpías del Bronx. Y sigue así el poema, la tercera sección, hasta terminar diciendo: estoy contigo en Rockland, donde despertamos electrificados del coma por el rugir de los aeroplanos de nuestras propias almas sobre el tejado. Ellos han venido para lanzar bombas angelicales. El hospital se ilumina a sí mismo, colapsan muros imaginarios. Oh, escuálidas legiones corren afuera. Oh, estrellado shock de compasión, la guerra eterna está aquí. Oh, victoria, olvida tu ropa interior, somos libres. Estoy contigo en Rockland, en mis sueños caminas goteando por un viaje a través del mar sobre las carreteras, a través de América, llorando hasta la puerta de mi cabaña en la noche del oeste. Vemos que hay muchas alusiones al imaginario beatnik, al imaginario beat, la carretera que ya la veí, nos aparecía como les refería yo en la novela Los vagabundos del Dharma de Jack Kerouac, que aparecerá después de Aullido, 2 años después. Así es que hay temas comunes que permiten marcar una generación y que permiten pensar en un estilo ginsberiano, si queremos llamarlo, al menos para la poesía. Tenemos a este tal Carl Solomon, amigo de Ginsberg, loco en un manicomio, encerrado, pero cuyo caso, que es reportado en las radios, que sale a la luz pública, es casi como una parodia de la sociedad misma. Y bueno, sucede con los manicomios. Ezra Pound, después de 12 años en un manicomio en Saint Elizabeth, en Washington, condenado por traición a la patria, por Estados Unidos, por aliarse con los italianos en contra del capitalismo estadounidense. Ezra Pound, después de salir del manicomio, se va de Estados Unidos diciendo: toda América, todo Estados Unidos es un manicomio, así es que me voy de acá. Y acá está esa asociación en Ginsberg de Estados Unidos como un manicomio. Después viene una nota al pie que agrega Ginsberg en Aullido, posteriormente, ese mismo año en que lo compone, en 1956-55, y que, bueno, es una alabanza. Dice: santo, 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 santo. El mundo es santo, el alma es santa, la piel es santa, la nariz es santa, la lengua y la verga y la mano y el agujero del culo son santos. Todo es santo, todos son santos, todos los lugares son santos. Todo día está en la eternidad, todo hombre es un ángel, el vago es tan santo como el serafín, el demente es tan santo como tú, mi alma, eres santa. Y sigue. Y hay acá, para conectar con el siguiente poema, con Kadich, hay ahí una alusión que ya venía dándose en Aullido al cuerpo. En Ginsberg, el cuerpo no es corrupción y nada más. El cuerpo es un medio para alcanzar un estado de superación espiritual. Vamos a Kadich, al poema Kadich. Hacia los años 50, el matrimonio de Louis Ginsberg y Naomi Ginsberg, los padres de Allen Ginsberg, termina en divorcio, debido a problemas mentales que ella siempre había acarreado. Algo que en el poema Kadich para Naomi Ginsberg, publicado en 1961, aunque el poema fue escrito en 1957, publicado en 1961 en el libro Kadich y otros poemas, también por City Likes,
ese abandono del padre y la madre aparecerá referido, por ejemplo, en la alusión a Luis necesitando un pobre divorcio para poder pronto volver a casarse, que es lo que hizo. La vida y obra de Ginsberg estuvo marcada por esa inestabilidad mental de la madre desde sus primeros años, y es a lo que en Kaddish, en honor a la madre recién muerta, asistimos, con un título que alude a la plegaria en exaltación de Dios y sus bendiciones que los judíos cantan, y que es dicha de igual manera en los funerales. Así, el poema de Ginsberg, aun con su lamento y cuestionamiento, celebra la bendición que para él su madre significara y simbolizara. En estilo, Kaddish es muy similar a Aullido, aunque más íntimo, autobiográfico. El poema, al igual que aquel otro, abunda en alusiones a la carne, solo que ahora de la madre. Esto puede parecer no solo impúdico, sino además inapropiado y merecer tratamiento de psicoanálisis freudiano, etc. Pero si uno lee Kaddish con el amor del hijo a la madre y considera que para Ginsberg la purificación del alma pasaba por el cuerpo y las pasiones, entonces no es en absoluto inapropiado que Ginsberg se refiera explícitamente, por ejemplo, incluso al órgano sexual de la madre. Siempre hay que saber más allá de lo sexual, no todo es sexual. Y menos en Ginsberg, en cuyos versos lo visceral se transmuta en epifanía. Les refiero a algunos versos de Kaddish para Naomi Ginsberg. Empieza así: es extraño pensar en ti ahora, lejos sin corsé ni ojos, mientras camino por el soleado pavimento de Greenwich Village, el centro de Manhattan, luminoso mediodía de invierno, y me pasé toda la noche hablando, leyendo el Kaddish en voz alta, escuchando los blues de Ray Charles que gritan ciegos en el fonógrafo, el ritmo, y tu recuerdo en mi cabeza 3 años después, y leí las triunfantes estrofas finales del Adonais en voz alta. Lloré al darme cuenta de cómo sufrimos y cómo la muerte es aquel remedio que todos los cantantes sueñan, cantan, recuerdan, profetizan, como el himno hebreo en libro budista de las respuestas, y mi propia imaginación de una hoja marchita al amanecer, soñando hacia atrás por la vida, tu tiempo y el mío acelerado hacia el apocalipsis, el momento final, la flor ardiendo en el día y lo que viene después, recordando la mente misma que vio una ciudad norteamericana en un flash de distancia y el gran sueño de mí o de China o tú y una Rusia fantasma y una cama arrugada que nunca existió, como un poema en la oscuridad que huye de vuelta al olvido, nada más que decir y nada por lo que llorar, sino los seres en el sueño, atrapados en su desaparición. Y sí, el poema hermosísimamente. A mí me conmueve este poema a la madre recién muerta, en alusión a toda la tradición hebraica a la cual la madre pertenecía y de la cual Ginsberg era deudor, pero no, Ginsberg no era judío, era hijo de judíos, pero no era de religión judía. De hecho se volvió budista, como les contaba, hacia el final de su vida. Pero habla de la madre con esta epifanía, como elevándola a un nivel divino, pero que al mismo tiempo participa de lo profano. No es una madre divina elevada y fuera del mundo, sino dentro del mundo, con un cuerpo que se corrompe después de muerta, y con carne que aún en esa corrupción sigue siendo sagrada. Es una belleza este poema, y solo alguien obtuso, me parece, lo consideraría impúdico, inapropiado. Más adelante vienen otras alusiones. Eh, déjame, se me perdió la... Uf, momento, se me perdió la página.
Uf. Lo tenía marcado con corrector, pero no. Con destacador, pero no lo encuentro. Es una parte hermosa del poema y como es. No tiene cortes ni nada. Es difícil encontrarlo. Ah, uf. Uf. A ver. Ah, que me encabrona esto. Lo tenía seleccionado, pero no. Bueno, les recitaré otro fragmento. Ustedes pues pueden buscar el poema completo que está en internet, en PDF. Busquen Kadich Ginsberg en PDF, le ponen PDF y les va a aparecer otra parte del poema maravillosa. Dice... Ups. Acá está, lo que estaba buscando. Ahí descansa, no más sufrimiento para ti, sea donde te fuiste es un buen lugar, no más flores en los veraniegos campos de Nueva York, no más alegría, no más miedo a Luis, y no más de su dulzura y anteojos, sus décadas de colegio, deudas, amores, temerosas llamadas telefónicas, camas para la concepción, parientes, manos, no más hermana Eleanor, ella partió antes que tú, lo mantuvimos en secreto, tú la mataste o se mató ella para poder soportarte, un corazón artrítico, pero la muerte las mató a las dos, no importa, tampoco el recuerdo de tu madre, lágrimas de 1915 en películas mudas y semanas, olvidando dolida, viendo a Mary Dressler dirigirse a la humanidad, al joven Chaplin bailando, o a Boris Godunov, o a Chalipian en el Met, alzando su voz de zar sollozante, de pie al fondo junto a Eleanor y Max, mirando también a los capitalistas sentarse junto a la orquesta, pieles blancas, diamantes, viajando a dedo por Pensilvania con las juventudes socialistas, vistiendo una falda pantalón negra para hacer gimnasia, fotografías de 4 muchachas abrazándose en torno al yermo y ojo risueño, demasiado tímida, virginal soledad de 1920, todas las muchachas envejecidas o muertas ahora, y ese largo cabello en la tumba, afortunadas por tener maridos luego. Tú lo lograste, también yo vine, mi hermano Eugene antes, todavía de luto y se irá a la menta soñando hasta su última. Y bueno, sigue ahí el poema. Pueden buscarlo por completo. Yo no puedo recitar, no puedo seleccionar más partes porque es de verdad una maravilla, pero piensen en eso, en lo visceral, en lo biográfico y cómo lo mundano se torna escenario para una madre que sin embargo está constantemente en el verso siendo divinizada. Em, quiero, bueno, van quedando 10 minutos, quiero referirme a Ginsberg en Chile. ¿Ah? En 1960, en un encuentro literario en Concepción, organizado por Gonzalo Rojas y Nicanor Parra, Allen Ginsberg, además de otras figuras literarias americanas como el propio Lawrence Ferlinghetti, Ernesto Sabato, eh, asisten, son invitados y hospedados durante un tiempo. Cuentan las malas lenguas que lo primero que le preguntó Ginsberg al rector de la Universidad de Concepción de ese tiempo, cuando se bajó del avión, fue se le acercó al oído y le dijo: hey, ¿dónde se reúnen los gays acá? Porque quería ir a reunirse con los suyos. Al final terminó hospedándolo la maravillosa, grandiosa poeta Estela Díaz Barín, a quien habría que dedicarle una clase en este ciclo en algún momento sin duda.
terminó alojándolo en su casa. Ginsberg dormía debajo de la mesa, borracho, drogado, cuenta el esposo de Stella Díaz Barín. Y Ginsberg, 7 años después de ese hospedaje, le escribió un poema que decía: Thank you, viva la marihuana, viva Priapo, por favor, amo, puedo tocar su mejilla, por favor, amo, puedo arrodillarme a sus pies, por favor, amo, puedo aflojar sus pantalones azules, por favor, amo, puedo mirar su vientre de vello dorado, por favor, amo, puedo bajar suavemente sus calzoncillos, por favor, amo, puedo tener sus muslos desnudos frente a mis ojos. Y sí, el poema, ese es Ginsberg. Años después, en una dedicatoria a Pablo Neruda, que Ginsberg le escribe en su poemario, en su poema, el poema de Ginsberg, América, Ginsberg le escribe lo siguiente a Neruda. Le escribe: ser profeta, Pablo, no ser hombre. La problema no es el estómago, el universo es la mente. Sí, pero los hombres tienen estómago, pero este estómago no es tan humano como antes o este próximo siglo. Es a decir, este planeta va o tiene que cambiar si no morimos de más que hambre. Yo estoy listo para morir, pero los hombres serán serafines. Tú no puedes imaginar ahora lo que pasa en la mente, conciencia, en el cerebro de los indios que toman ayahuasca en Pucallpa. Ellos alimentan el universo con hongos mágicos. Yo sé de ellos van a salvarte, los indios, no los marxistas, si es que los marxistas salvan primero a los indios. Si tú no me crees, anda a Pucallpa en Perú, a visitar al huasquero curandero Artemio Linares. Recuerda, yo estoy listo para morir, pero los hombres le tienen pavor al universo. Le escribe esa dedicatoria, que es un poema a Neruda, diciéndole básicamente que el marxismo no iba a salvar al mundo, que los indios del Perú que guían el rito de la ayahuasca lo iban a salvar. ¿Ah? Y ese poema, años después, en 1973, aparece en la revista Kill Cartoon, íntegro tal cual, pero firmado por Raúl Zurita y Juan Luis Martínez. O sea, le toman el poema y lo presentan como si fuera propio. Toman la dedicatoria y la presentan como si fuera un poema propio. Por una cuestión de tendencias de esa época, anular al autor, etcétera. Aullido de Ginsberg, según algunos críticos, puede tener su origen en el estilo que percibimos en el poemario Los Gemidos de Pablo de Roca, de 1922, publicado el mismo año que otras grandes obras en Chile y el mundo: Desolación, de Gabriela Mistral, y dos de las vistas este mes en clases anteriores, Ulises, de James Joyce, y La Tierra Baldía, de T.S. Eliot. Claro, Pablo de Roca, entre 1942 y 1949, en una gira por el continente americano, por varios países, cuando llega a Estados Unidos, da una clase en la Universidad de Columbia, donde Ginsberg en los años 40 estudiaba. ¿Ah? Y Ginsberg asiste, el joven Ginsberg, asiste a esa clase y más adelante escribirá que Pablo de Roca le había parecido un poeta de la antigua guerrilla literaria de América. Y vemos que, claro, Aullido es muy similar a Los Gemidos. Y si uno lee Los Gemidos se da cuenta de que hay mucha influencia del estilo de Rockiano en ese poemario, mucha influencia en Aullido de Ginsberg. Y hay otra relación de Ginsberg, ya no con Chile, pero con otro escritor que vale mencionar, con Ezra Pound. ¿Ah? En el año 1967, cuando Ezra Pound está viviendo en Venecia, Allen Ginsberg llega a visitar a la leyenda. Allen Ginsberg, que era de origen hebreo y ahora era budista,
y era poeta beat, muy distinto de lo que había sido, de lo que era la poesía de Pound, aunque no tanto en cuanto a la crítica de la sociedad. Ginsberg llega a Venecia para demostrarle su admiración a Ezra Pound en el lugar del exilio de este. Y le dice, bueno, he venido a buscar su bendición. Ah, ¿puedo recibirla, señor? Y Ezra Pound, ya viejo, le dice, bueno, sí, si es que de algo vale. ¿Ah? Y luego acota, yo podría haberlo hecho mejor, ¿ah? Refiriéndose a toda a todo lo que fue la trayectoria en la poesía épica política de Pound, que finalmente lo llevó a apoyar a los italianos por oponerse a los capitalistas estadounidenses y británicos y a terminar primero en un campo de concentración estadounidense en Pisa y después 12 años en un manicomio, condenado por traición a la patria pero declarado loco. Por eso Pound le dice, me gustaría haberlo hecho mejor, porque Pound, si bien se alió con los italianos, no fue como esos que se aliaron con alguno de los dos totalitarismos de ese tiempo y después nunca se arrepintieron, como Neruda. Pound de alguna manera vio sus errores y hasta sus últimos cantos esos errores aparecen enunciados para que lo consideren. Siempre está la idea de Pound como el poeta fascista. No es tan así la cosa. Hay que leer bien la historia y entender a cabalidad la situación que se vivió en ese periodo de entreguerras y durante la Segunda Guerra para los poetas que estaban en contra de Estados Unidos. Claro, como les decía yo, había una relación de fondo entre Ginsberg y Pound, que era el referir que la responsabilidad de la guerra era de América, o sea, de la usura americana, norteamericana. Bueno, queda un minuto y pueden dejarme después en este video que va a quedar subido ahora en la página del Instagram del Rioja y también en la página del Facebook y también en la página del YouTube. Pueden dejarme, ojalá acá, o enviarme por interno a mi Facebook, a mi Instagram personal, los comentarios a la clase y si les gustaría saber más o recomendaciones, etcétera. Yo quiero terminar esta sesión con otro poema de Ginsberg, el poema en el cual Ginsberg le escribe la dedicatoria a Neruda invitándolo a probar la ayahuasca y dejar el marxismo. El poema titulado América. Les leo un poco en estos 30 segundos que quedan. América, te lo he dado todo y ahora no soy nada. América, $2.27, 17 de enero de 1956. No soporto mi propia mente. América, ¿cuándo acabaremos con la guerra humana? Métete por el culo tu bomba atómica. No me siento bien, no me molestes. No escribiré mi poema hasta que esté lúcido. América, ¿cuándo serás angelical? ¿Cuándo te quitarás la ropa? ¿Cuándo te verás a través de la tumba? ¿Cuándo serás digna de tu millón de trotskistas? Se termina la clase, léanlo.